por tu aporte. Lo vamos a escuchar ahora a Esteban Castro, el gringo. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, es un temita, ¿no? El malestar social. Fundamentalmente porque, antes de caer en el tema del malestar social, que claramente hay mucho malestar, mucha bronca, me parece importante empezar a explicar una especie de continuidad histórica de la lucha de los movimientos populares, que siempre, digamos, bueno, acá a mi derecha tengo uno de los compañeros que, digamos, que yo tuve en los 90 como referencia, inclusive la construcción de la CTA, tenía mucho que ver con respetar a aquel trabajador o trabajadora que se había quedado sin trabajo y seguir considerándolo un trabajador o una trabajadora, por más que no tenga trabajo, e incluirlo en una central sindical. Esa conceptualización, que siempre está en disputa, porque todavía hay muchos compañeros que dicen que los trabajadores son solo aquellos que están bajo relación de dependencia, es una disputa que venimos dando fundamentalmente en nuestro país desde los 90, donde el proceso de concentración económica y de expulsión de trabajadores fue muy determinante, digamos, ¿no? Nosotros llegamos al 2001 con un 50% de trabajadores bajo la línea de pobreza. A mí no me gusta mucho hablar de pobres, ¿no? De trabajadores pobres y trabajadoras pobres. Entonces, ese proceso de lucha es la continuidad de la lucha del movimiento obrero. Desde los anarquistas que pelearon y dieron su vida por las 8 horas de trabajo, en los talleres Bacena, la Patagonia Rebelde, nos podemos ir más atrás, las montoneras federales, nos podemos ir a la lucha de los pueblos originarios, y somos una continuidad histórica, no es que nacimos los movimientos populares de un repollo, somos esa continuidad. Me parece central para poder entender desde dónde nos paramos, digamos. Nosotros no somos pobres o pobrecitos a los que hay que asistir. Esa no es nuestra concepción. Aunque también trabajamos la asistencia, no tiene nada de malo, al contrario. Pero esa cosa tan mediocre, digamos, de un sector de la política argentina que cree que asistiendo a los pobres vamos a llegar algún día al cielo, bueno, ojalá que al cielo no lleguen solo los que asisten a los pobres. Nosotros lo que pretendemos es que se nos respete como trabajadores y trabajadoras, poder constituir un sindicato de nuevo tipo que no tiene patrones, no porque no quiera tener patrones, sino porque los patrones no nos quieren tener a nosotros. El desarrollo de la concentración económica en el mundo es tan fuerte que hay muchísima gente que no puede tener patrón porque no hay patrones. Entonces aparece esta idea que surge en nosotros después de la muerte de Néstor Kirchner, que tiene que ver con que, como veníamos peleando, veníamos tratando de visibilizar nuestras reivindicaciones, y la verdad que nos enfrentábamos permanentemente con esta idea de que no, mirá, nosotros desde el gobierno, de donde sea, te vamos a asistir hasta que tengas trabajo. Pero no hay manera de asistir hasta que tenga trabajo. Nosotros el trabajo ya lo tenemos. Un reciclador tiene trabajo, un vendedor ambulante, que es reprimido permanentemente en esta sociedad, vendedor ambulante por tomar un pedazo de la calle, como hace cualquier comerciante, nada más que en la calle, no paga un comercio, ese trabajador es reprimido permanentemente. Lo que queremos es que se nos respete por el trabajo que generamos nosotros mismos, que fuimos capaces de crear, que se nos permita organizarnos gremialmente y después discutimos. Sí, vamos a seguir discutiendo, vamos a discutir paritaria, vamos a discutir aumento salarial,
vamos a discutir vacaciones pagas, vamos a discutir todo lo que tengamos que discutir. Del otro lado siempre nos encontramos con que, no, mirá, los pobres están para ser asistidos. Bueno, está bien. Por supuesto que nunca estuvimos de acuerdo con esa concepción. Y resulta que llega el Papa Francisco y de ahí, del Vaticano, una invitación a un encuentro de movimientos populares en el Vaticano. Que, si no entendí mal, es la primera vez en la historia del Vaticano que hace un encuentro de ese tipo. No sé, por ahí me equivoco, pero es lo que escuché en ese encuentro. ¿Qué dice el Papa Francisco en el discurso de los movimientos populares? Que le recomiendo a todos que si lo pueden googlear, qué sé yo, y leerlo. Dice exactamente esto, que los pobres ya no esperan nada de nadie. Estudian, trabajan, se organizan, que cualquier trabajador que está fuera de los cánones de la formalidad tiene que tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Es decir, que por lo que venimos peleando de hace tantos años, no lo quiero ni calcular, pero yo digo que del 76 para acá seguro, y antes también, pero del 76, donde claramente con la dictadura metieron el cuchillo hasta el fondo, desaparecieron 30.000 compañeros y compañeras, la mayoría del movimiento obrero. Del 76 para acá se fue profundizando un proceso creciente de trabajadores fuera del trabajo formal. La verdad que después que vinimos del Vaticano, eso fue 2013, vieron que uno a veces como está en una especie de micromundo, venimos pensando, bueno, ahora ya está, ya dijo esto el Papa, venimos, la cosa va a ser distinta. No cambió nada. Empezó a ser distinta cuando decidimos, el 7 de agosto de 2016, que íbamos a movilizarnos un día domingo, ¿no? Que los compañeros me decían, vos estás rematadamente loco si pretendés que vamos a llenar la Plaza de Mayo un día domingo. Y se llenó la plaza y ahí dijimos, bueno, este sector va a pelear, vino para quedarse en Argentina, va a pelear y va a discutir con mayor profundidad la cuestión de la organización de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y lo va a discutir con la CGT, con el Senado, con la Cámara de Diputados, con la CTA, con las distintas corrientes, con el mundo, lo vamos a discutir con todos y con todas. Es empezar a discutirlo a partir de llenar una plaza, ya les digo, a partir de llenar una plaza, empezamos a ver que sí, que ya empieza en la consideración de la sociedad, de los distintos sectores que nos habían ninguneado bastante, pero no lo digo porque, digamos, yo sé de qué se trata la construcción de poder. Digamos, te ningunean hasta que construís poder y no te ningunean más. Le digo para los que crean que por ahí tienen razón cuando hablan. Tenés razón cuando tenés poder. Así es. Si no tenés poder, no tenés razón. Entonces, nosotros, además, construimos poder, para que quede claro. Discutimos el poder y se lo discutimos a todos también. ¿Por qué? Porque si no te siguen tratando como el pobrecito que hay que asistir. Y ahí es donde me parece que es importante discutir esta cuestión del malestar social. Yo lo que noto ahora es que hay bronca porque tenemos un gobierno que ha decidido privilegiar a los sectores más concentrados de la economía y transferirle la mayor cantidad de recursos posible a ese sector. Tenemos un presidente que dice, o sea, cualquiera que camina por la calle sabe que la cosa está muy mal, pero dice, mirá, la cosa está muy mal, no sé, pasaron cosas, la cosa está muy mal, pero vamos a seguir haciendo lo mismo. La cosa está muy mal, pero vamos a seguir haciendo lo mismo. Es casi, no sé, esquizofrénico el planteo. Digo, yo sí, la cosa está muy mal,
trato de hablar con alguien, juntarme con mis compañeros, decir, bueno, ¿cómo resolvemos el problema? Y empezar a cambiar las cosas. Bueno, de ahí no va a venir el cambio. Aunque se llamen Cambiemos, no, de ahí no va a venir el cambio. El cambio va a venir de esa tosudez que tenemos, los que creemos en la organización popular, en la unidad del conjunto de los trabajadores, más allá de que si me pongo de acuerdo o no con algún dirigente, sino de la unidad del conjunto de los trabajadores en la lucha. Y hoy tenemos un malestar donde empieza a haber claramente una crisis de representatividad, ¿no? Y un hacerse cargo por parte del pueblo de los problemas. Y no sé si tengo tiempo, quería contar una anécdota, bueno, un hecho puntual, para ilustrar esto que estoy planteando. En Moreno, todos saben, explotó una escuela y murieron 2 compañeros, ¿no? Un compañero de ATE y una compañera de SUTEBA, justo los 2 militantes populares, ¿no? Que estaban trabajando, y ahí es donde explota. Pero en Moreno había habido una intervención del Consejo Escolar por una supuesta malversación de fondos de algunos consejeros, y eso estaba en la justicia. Nosotros, en ese lugar, hubo muchas movilizaciones en contra de la intervención. Es decir, si querés mandar a alguien a la justicia, no hay ningún problema. Mándenlo, sáquenlo, mándenlo en cana, como quieran, pero no tenés por qué intervenir el Consejo. Bueno, el Consejo siguió, no hubo violencia, las movilizaciones fueron en paz, el Consejo siguió, no resolvió nada y explotó una escuela. Bueno, ustedes saben que la mayoría de los docentes, cuando hacen paro, tienen digamos, por parte de los padres, la verdad a nadie le gusta. En general, no salen satisfechos. Pero cuando reclamaban paritaria, por la cuestión salarial, que es fundamental, porque hay que aclarar, cuando uno pelea por salario y tiene más plata en el bolsillo, gasta más y se beneficia a todo el mercado interno. Es decir, por más que vos pelees por tu salario, nada más, a veces utilizan esa crítica absurda de decir, solamente peleas por tu salario. Sí, pero peleas por tu salario y no la mandás afuera la guita, porque tu salario solo sirve para gastarlo acá. Bueno, además de eso, siempre plantearon los docentes el problema de la infraestructura, que nunca fue tenido en cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Después de la muerte de estos compañeros hicimos una acampe que ya lleva un mes, porque estamos pidiendo ahí, yo digo estamos, pero en realidad son los compañeros, yo voy y vengo, no tengo tanta permanencia. Estamos pidiendo un comité que evalúe, que vea concretamente dónde invierten la guita los consejeros escolares, de afuera, integrado por sindicatos, movimientos populares, como veedor uno de los hermanos de Rubén, de una de las víctimas. ¿Y qué pasó? Nos venían ninguneando. Y hace una semana, creo que fue esta semana, yo ya me perdí por tantas movilizaciones que estamos, pero creo que fue esta semana, el lunes de esta semana, el compañero, el Colo, que es el hermano de Rubén, agarró, recorrió todas las escuelas y les pidió, por favor, que se movilizaran todos, los padres, los estudiantes, los centros de estudiantes, las universidades. Bueno, se movilizaron más de 25.000 personas en Moreno. ¿Y dónde terminó la movilización? En el acampe, donde las organizaciones sociales fueron las que bancaron el acampe. No vinieron tantos docentes, iban y venían, pero a la noche se quedaban durmiendo los trabajadores más pobres de Moreno. Así es como se construye poder. En eso nosotros tenemos confianza. Por supuesto que vamos a hablar con todos, tengo 2 minutos, vamos a hablar con toda la institucionalidad. Nosotros respetamos la institucionalidad. Habría que ver si el gobierno que tenemos puede hablar de respetar la institucionalidad cuando hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de saqueo y de hambre en nuestro país,
y ni siquiera fue discutido por el Congreso, menos ponerlo en discusión con todo el pueblo. Nosotros creemos en esas posibilidades porque es lo que nos permitió llegar hasta acá. Y creemos que esa es la única forma en que el día de mañana vamos a construir lo que a veces denominamos la victoria final, que como yo soy peronista, siempre planteo que esa victoria es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, mucho más extendida que la Argentina. Muchas gracias.